Pues la forma de la vesícula es la de una pera, de largo mide hasta 10 centímetros y en sentido transversal hasta 4 centímetros, ¿no? Tiene la capacidad de almacenar alrededor de 50 mililitros de bilis y cuando se obstruye la parte distal, sea el conducto cístico, el cuello, el infundíbulo, puede albergar hasta 300 mililitros, ¿no? Cuando el líquido está aséptico se llama hidrocolecisto o hidrops. Y cuando ya se llena de bacterias se llama piocolecisto, ¿no? Entonces, básicamente la parte anatómica, para tener en cuenta, para discernir sobre algunas patologías, considerar el fondo, el cuerpo, y a nivel del cuello hay una parte que lo precede, se llama infundíbulo, también conocido como la bolsa de Hartmann, ¿no? Esto tiene importancia en las patologías que ya vamos a ver. Entonces, fondo, cuerpo, infundíbulo, bolsa de Hartmann y cuello. La bilis, como ustedes recordarán, pues interviene en la digestión y absorción de las grasas, ¿no? A través de los ácidos biliares, produce una emulsificación de las grasas y por otro lado permite un transporte y absorción adecuados, ¿no? Igualmente es un medio de transporte para producto de desecho de la sangre, ¿no? Vale decir, bilirrubinas y colesterol. La composición de la bilis va a variar. Cuando recién está producida tiene más contenido de agua y cuando ya se almacena en la vesícula, pues una de las funciones más importantes es la concentración de la bilis, ¿no? La constitución de la bilis está dada básicamente por ácido cólico, ácido queno-desoxicólico y ácido desoxicólico, ¿no? Pero también hay fosfolípidos, colesterol y algunos pigmentos. ¿Qué medios nos van a ser útiles para llegar a los diagnósticos en las patologías que conciernen a este órgano? Básicamente es la ecografía, ¿no? La ecografía nos puede definir más o menos en el 90% de los casos de personas que son portadoras de cálculos biliares, alcanzando pues una precisión notable, ¿no? Es un examen barato, está al alcance de centros inclusive de pequeña o mediana resolución, ¿no? Otro examen que puede complementar la ecografía es la tomografía, ¿no? Permite evaluar la vía biliar extrahepática y las estructuras que están alrededor de ella, ¿no? El páncreas, estómago inclusive, ¿no? La resonancia magnética no aporta mayores ventajas. Su sensibilidad sigue en cierto es 95%, su especificidad es 89% para los casos de coledocolitiasis. Pero no es un examen que se use frecuentemente y algunos hospitales del Ministerio de Salud no cuentan con esta herramienta, ¿no? Entonces ahora vamos a ver rápidamente lo que son las patologías propiamente de la vesícula, ¿no? En primer lugar, es pertinente recordar los tipos de cálculos, ¿no? La diferencia de los cálculos de las vías urinarias en la cual ustedes tienen como composición ácido úrico, cistina, tienen calcio, tanto en su forma de fosfato, de carbonato de calcio, de estruvita, etcétera. Acá básicamente son de colesterol y algunas proteínas, eventualmente carbonatos, fosfatos, ¿no? Entonces, tenemos dos grandes grupos. Los cálculos de colesterol, que son unos los de colesterol puro y los mixtos, ¿no? Que contienen colesterol más calcio, más bilirrubina, más proteínas, fosfatos y carbonatos. En tanto que los cálculos pigmentarios los hay los negros oscuros y los marrones, ¿no? Los negros ubicados básicamente en la vesícula tienen casi la misma composición que la anterior, eh, pero carecen de colesterol. Y los marrones principalmente se encuentran en las vías biliares, ¿no? Y la composición está dada por estos dos ácidos y el bilirrubinato cálcico. Eh, este es otro cuadrito que ayuda a discernir algunas condiciones asociadas y la posibilidad de que por una radiografía simple de abdomen puedan lucir radiopacos, ¿no? Entonces hemos dicho que los pigmentarios básicamente son de la vía biliar principal, ¿no? En cambio, los negros y los puros o mixtos pueden ser en vesícula, ¿no? Las condiciones asociadas a aquellos pacientes que tienen colesterol, cálculos puros,
son de hecho la obesidad, la multiparidad, el componente genético, gente que pierde peso rápidamente, ¿no? Grandes quemados, cirugía bariátrica, diabéticos igualmente con pérdida ponderal, ¿no? Y así por el estilo. Y estos cálculos suelen ser radiopacos, al igual que los pigmentarios negros, ¿no? Que ambos se ubican principalmente en vesícula y se pueden apreciar en una radiografía simple de abdomen, como imágenes radiopacas. En cambio, los pigmentarios pardos, que principalmente se alojan en la vía biliar principal, esto es en el colédoco, no son radiopacos y después de que se le ha practicado la cirugía, pueden volver a presentarse, ¿no? Y ahí que hay que investigar qué factores inciden en esto para hacer prevención. Cuando se forman los cálculos, de hecho no comienzan como tal, ¿no? Primero se forma lo que se llama el barro biliar, que es una sustancia espesa, ¿no? Que contiene calcio, bilirrubina, colesterol, y por sí solo este barro biliar puede dar un dolor tipo cólico, ¿no? Como si fuera un cólico biliar característico. Entonces debemos sospechar que hay barro biliar o lodo biliar cuando hay dolor abdominal, cuando hay eventos de colecistitis, cuando hay meteorismo, distensión abdominal, náuseas, vómitos. Como ven, son síntomas inespecíficos que cualquier dispepsia la puede dar, pero hay que pensar en esa posibilidad, sobre todo cuando hay un componente hereditario, ¿no? Se pueden presentar de forma asintomática, en cuyo caso el manejo es expectante y en el futuro aproximadamente un 10 a 15% van a terminar formando cálculos. O sea, no todos los pacientes que tienen barro biliar van a formar cálculos. En tanto que aquellos pacientes que son sintomáticos, pues poseen un riesgo alto, ¿no? De que se transformen en cálculos y obviamente va a ser tributario, sea de manejo endoscópico en la CEPRE, en caso que estén localizados en el colédoco, y si están en la vesícula, pues es mandatorio cirugía, ¿no? Una colecistectomía. Entonces, cuando hay desarrollo de cálculos, hay que ver qué factores inciden, porque muchas veces el paciente sometido a una cirugía o a un procedimiento como la CEPRE, se soluciona el problema y después de 2, 3 años nuevamente están con el mismo problema, ¿no? Entonces, para evitar esto, uno debe buscar posibilidades etiológicas de formación de cálculos, ¿no? Pues, y modificar esos factores, los que obviamente son modificables, ¿no? Como por ejemplo la dieta, tiene que ser una dieta con un mayor consumo de fibra, menos calorías y mayor ingesta de vitamina C, ¿no? Todo esto previene la formación de cálculos. Obviamente, si es obeso, tiene que bajar de peso. Si hay síndrome metabólico, hay que tratarlas, todas las características del síndrome metabólico y propender a que haga actividad física, ¿no? Entonces, estos factores sí los tenemos a la mano, ¿no? Los factores que a veces no se pueden modificar porque la cirrosis hepática, por ejemplo, es un daño estructural que es irreversible y más bien es progresivo. Las enfermedades hemolíticas sí las podríamos controlar, sobre todo las autoinmunes, mm, y ser juicioso en el uso de nutrición parenteral total, análogo de uso de hormonas que contengan estrógenos, que como ustedes saben, pues generan litiasis en colédoco, en vesícula, ¿no? Y aquellos pacientes que son obesos y son sometidos a cirugía bariátrica donde pierden 20, 30 kilos y ahora también con los nuevos fármacos, este, que hacen perder 20, 30 kilos de peso, cabe esa posibilidad de que puedan formar cálculos en el futuro, ¿no? Y los factores que no se pueden modificar por la edad, que es inexorable, el género, por más que se cambien de sexo, sigue teniendo como factor, ¿no? Y los factores genéticos propiamente. ¿Qué complicaciones puede dar el hecho de que uno sea portador de cálculos en la vesícula? Bueno, el más frecuente obviamente es el cólico biliar, ¿no? Cada cierto tiempo se ingieren grasas, se estimula la colecistocinina, produce eh, compresión de la vesícula y a veces los cálculos se atascan en el infundíbulo y eso ocasiona cólico, ¿no? Eventualmente también se puede inflamar la pared de la vesícula, ¿no? Y eso forma parte de la colestitis aguda. Cuando esto es recurrente ya se llama colestitis
crónica, ¿no? En pacientes diabéticos hay que tener cuidado con la colecistitis enfisematosa, ¿no? Donde hay presencia de gas, y no necesariamente por anaerobios, hay algunos gran negativos que pueden generar gas. Por suerte no es alta la condición. El síndrome de Mirizzi, que más adelante vamos a explicar en qué consiste, es todo un capítulo, ¿no? Entonces, estas son algunas complicaciones que pueden dar el hecho de tener cálculos, y una que no debemos olvidar porque se acompaña de una mortalidad alta, sobre todo cuando hay pancreatitis severa, ¿no? Entonces, la pancreatitis de origen biliar, la forma aguda, tiene dos subtipos, ¿no? La leve y la severa. La severa tiene dos subtipos a su vez, que se llama necrotizante y hemorrágica. Esa tiene una mortalidad del 90%, de manera que hay que tener en cuenta eso. Entonces, la secuencia de patologías que pueden ser dependientes de cálculos en la vía biliar son, uno, que el paciente puede tener su cálculo y nunca se enteró hasta que le hicieron una ecografía, ¿no? Suelen cursar asintomáticos, es el grueso de los pacientes, ¿no? 75% de los pacientes que tienen cálculos no tienen síntomas. Un segundo escenario es aquel paciente pues, que come grasas y presenta cólico biliar. Entonces, una forma de presentación de los cálculos es como cólico biliar, sobre todo cuando se obstruye el conducto cístico, ¿no? En ocasiones esa obstrucción es severa, se impacta el cálculo en el conducto, no avanza ni para atrás ni para adelante, y entonces ya comienza a inflamarse la pared de la vesícula, ¿no? Normalmente mide 4 milímetros, cuando ya mide 5 más, estamos hablando de una inflamación de la pared vesicular, vale decir una colecistitis aguda, ¿no? La cuarta condición es el síndrome de Mirizzi. Un cálculo que está enclavado puede comprimir el colédoco, cálculo que está enclavado en el cístico. Entonces eso, ya vamos a ver que hay varios subtipos a su vez, ¿no? Inclusive puede crearse una fístula que comunica la vesícula con el intestino, ¿no? Entonces, una forma de presentación como síndrome de Mirizzi. Otra forma de presentación es como una colangitis ascendente, ¿no? Cuando hay una obstrucción importante, en ocasiones a partir del duodeno por el colédoco ascienden los gérmenes y cuando llegan a la vesícula la infectan y eso se llama piocolecisto. Literalmente hay pus en la vía biliar, eso ya forma parte de lo que se llama colangitis, y la colangitis es de necesidad quirúrgica al margen del manejo clínico. Y finalmente, los cálculos que se ubican a nivel del cuello o de la bolsa de Hartmann pueden erosionar la pared, ¿no? Y comunicarse con el duodeno, ¿no? Causando una fístula colecistoentérica. Entonces, estas son las variantes de acuerdo a la localización de los cálculos, qué patologías pueden generar. Hablemos de una de las más frecuentes. Esta es la colecistitis aguda, una enfermedad inflamatoria que compromete sobre todo la pared de la vesícula. La causa más importante son cálculos, pero también hay casos por isquemia, ¿no? También por microorganismos, por protozoos o inclusive reacciones alérgicas pueden generar colecistitis aguda. Indudablemente estos últimos no son frecuentes, ¿no? Más o menos el 10% de la población mundial tiene colelitiasis, ¿no? Eh, es decir, cálculos en la vesícula. Es una patología que de largo afecta más a las mujeres con una proporción de 3 a 1. Aparece alrededor de los 40 años o más adelante y puede constituir una patología que requiera cirugía de urgencia, ¿no? Más o menos un 20 a 25% de los casos. En Estados Unidos anualmente se operan alrededor de 700.000 personas, ¿no? Que hacen esta patología de la colecistitis aguda. Los casos severos de colecistitis son más o menos el 6% a nivel mundial. Las causas de largo son más frecuentes la litiasis, pero hay gente que puede hacer colecistitis alitiásica, sobre todo aquellos que bajan de peso en grandes quemados, ¿no? Y siempre está la mortalidad presente, aunque en rangos muy bajos, cuando hablamos de colecistitis aguda, ¿no? Pero cuando ya se complica, la mortalidad aumenta, sobre todo en colangitis. Las causas, como hemos dicho, de largo, la más frecuente es la presencia de cálculos dentro de la vesícula. Pero también el barro biliar puede ocasionar esto.
La colestitis litiásica por pérdida ponderal importante. Aquellos pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente con el objetivo de bajar de peso, vale decir la cirugía bariátrica. Algunas infecciones bacterianas pueden ocasionar colestitis. Enfermedad de tejido conectivo, como por ejemplo el lupus, puede dar esto. O algunas reacciones alérgicas, ¿no? Los factores de riesgo, habitualmente mujer más de 40 años que usa terapia constituida por estrógenos, la historia hereditaria o el antecedente familiar de cálculos, gente que ha bajado de peso rápidamente, el uso de nutrición parenteral total prolongada, los diabéticos, la cirrosis, enfermedades del Lilium, sobre todo las enfermedades inflamatorias intestinales, Crohn, dislipidemia. Entonces hay un contexto de varios factores de riesgo que esto le pueden preguntar en el examen. Desde el punto de vista fisiopatológico, pues los cálculos van a producir un bloqueo y esto a su vez genera contracciones bruscas, ¿no? Vale decir cólicos. Estos cólicos, ante la persistencia del componente inflamatorio, pues va a edematizar la pared. Esta inflamación puede infectarse y entonces ahí ya hay problemas y una colestitis aguda se puede convertir en una colangitis, ¿no? Los cálculos biliares pueden producir obstrucción si se localiza en el cuello de la vesícula o en el mismo conducto cístico. Eso va a depender del tamaño del cálculo, ¿no? Y los grados de obstrucción pueden ser parciales o totales. Eh, la duración puede ser corta o larga. Y cuando es parcial y corta lleva a lo que es el cólico biliar, pero cuando la obstrucción es total y larga lleva a colecistitis, ¿no? Parece inflamación de la pared de la vesícula. Hay algunas variantes. La colestitis edematosa usualmente se instala entre el segundo y el cuarto día. Hay un líquido en el intersticio de la pared. Los capilares y los vasos linfáticos están dilatados y la pared obviamente está engrosada, ¿no? En cambio, la colecistitis necrotizante que ocurre entre el tercer al quinto día, acá hay cambios edematosos, hay áreas de hemorragia y hay necrosis. Obviamente, este es un estudio, un estadio más evolucionado. Pasan hasta 10 días y la pared de la vesícula se necrosa, supura, eh, es una vesícula contraída y, bueno, la pared indudablemente está engrosada, ¿no? Es una condición mucho más severa, ¿no? Cuando los episodios son a repetición, de caso de colestitis aguda leve, pues se convierte en lo que se llama la colestitis crónica, que se caracteriza porque hay atrofia de la mucosa, hay fibrosis de la pared vesicular y ecográficamente se aprecia una vesícula contraída, ¿no? Muy pequeña. Entonces, de contornos irregulares, eso habla de una colestitis crónica. Hay unas formas especiales como la colecistitis santo-granulomatosa. Acá se produce un engrosamiento y presencia de cálculos. El engrosamiento es de la parte de la pared, sobre todo puede implicar un engrosamiento de la pared, sea focal o difuso, ¿no? Hay cambios inflamatorios alrededor de la vesícula, ¿no? Y hay nódulos hipocogénicos que pueden sugerir este diagnóstico, ¿no? Es un proceso habitualmente crónico. La colicitis enfisematosa que mencionamos hace un momentito es frecuente en diabéticos y lo lleva a sepsis y a gangrena, ¿no? O tiene una alta mortalidad. Se aprecia aire en la pared de la vesícula, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Y habitualmente es causada por anaerobios que forman gas. Sin embargo, hay algunos gran negativos que también pueden formar gas. E. coli, por ejemplo. La colecistitis alitiásica es aquella condición que se da en pacientes pues, que han estado críticamente enfermos, ¿no? Posterior a un gran traumatismo, un politraumatizado, o gente que ha sido operada y está en un estadio crítico, ¿no? Acá hay distensión vesicular, está engrosada la pared, puede haber barro biliar, hay líquidos perivesiculares y cuando lo examinan va a encontrar Murphy positivo, ¿no? Otra condición que no vemos con frecuencia es la torsión de la vesícula biliar, ¿no? Es una vesícula que está flotando, muy móvil, muy largo el cístico, y entonces puede rotar sobre su eje y dar esta torsión, ¿no? Las paredes están engrosadas y se forman tabiques, ¿no? Estas son unas formas especiales que hay que estar atentos, pero no son frecuentes. Clínicamente, una colecitis aguda
se va a caracterizar porque el paciente presenta náuseas, vómitos, hay resistencia muscular en el cuadrante superior derecho, puede haber dolor. Rara vez se palpa una masa, la vesícula habitualmente está debajo del hígado y para que se pueda palpar tiene que haber un gran hidrocolecisto. Probablemente el síndrome Courvoisier-Terrier se da en gente que tiene un cáncer de páncreas, en la cual desplaza la vesícula y la hace palpable. Es una vesícula no dolorosa. Eso se llama síndrome Courvoisier-Terrier. Sin embargo, cuando ustedes palpan una masa dolorosa, eso es parte de una vesícula que está muy inflamada, vale decir, un hidro, un piocolecisto, ¿no? Y de hecho que el síndrome de Murphy está positivo, ¿no? Entonces, estas son manifestaciones clínicas de un paciente que tiene una colestitis aguda todavía compensada. Cuando el paciente evoluciona tórpidamente, pues ya se complica y entonces el paciente tiene una fiebre más de 39, tiene escalofríos que preceden a la fiebre y el paciente ya entra en sepsis y shock séptico, ¿no? Es decir, alcanza el estado de inestabilidad hemodinámica y la vesícula ya se hace palpable. Es raro encontrar una vesícula palpable, como hemos comentado. Y si ya se perforó porque llegó a supurarse, gangrenó, entonces el paciente está críticamente enfermo, tiene gran distensión abdominal, hay taquicardia, taquipnea, hay acidosis metabólica, ¿no? Con ánimo gap alto, que es lo que acompaña a aquellos pacientes que tienen una sepsis, ¿no? Están hipotensos, hay shock, o sea, en buena cuenta hay inestabilidad hemodinámica. Y como quiera que sea perforado la vesícula, pues hay signos de irritación peritoneal, vale decir, signo de rebote. Presiona el abdomen y cuando descomprime abruptamente hay dolor, ¿no? Entonces, el diagnóstico implica usar herramientas de laboratorio, en la cual se aprecia leucocitosis, más de 10.000 habitualmente, la proteína C reactiva está elevada, más de 3, otros dicen más de 5. Los hemocultivos, sobre todo cuando hay fiebre, son mandatorios con la intención de identificar el patógeno y la sensibilidad frente a los antibióticos. ¿Qué indicadores nos dicen que estamos frente a un cuadro grave? Uno, cuando las bilirrubinas alcanzan un rango de más de 4, la urea y creatina comienzan a subir, el tiempo de protrombina se prolonga, ¿no? Y eventualmente la amilasa sube, pero no más allá de 300. Ya, todos estos son signos de gravedad. Recuerden que esto se llama macroamilasemia. Cuando cualquier víscera hueca se inflama, elevan las amilasas, pero nunca más allá de 3 veces, porque cuando lo hace más de 3 veces ya no estamos frente a una macroamilasemia, ¿no? Sino estamos frente a una pancreatitis. En la ecografía, que es el método más usado, van a encontrar el Murphy ecográfico con un transductor. Presionan este punto y el paciente salta de dolor, ¿no? Eh, la colelitiasis es detectada por la ecografía en un alto porcentaje, pero no es específico. El hidrocolecisto se considera cuando en la ecografía usted se encuentra un diámetro vesicular que supera los 4 centímetros de transverso y 8 centímetros de longitudinal, ¿no? Se considera que hay engrosamiento mural cuando la pared mide más de 5 milímetros, ¿no? Hasta 4 es lo normal, cuando ya mide más de 5, definitivamente la pared está engrosada. Y eventualmente a los procesos de colecistro puede acompañar una vascularización parietal, ¿no? Pero no es patognomónico de. En la tomografía ustedes van a permitir una mejor caracterización de los tejidos blandos. Nos va a decir si hay aire debajo de los hemodiafragmas, en caso de perforación. Y nos puede decir extensión de enfermedad, ¿no? A veces en la ecografía no se ve bien porque el abdomen está muy distendido, es un paciente obeso, ¿no? Y ya cuando hay una colestitis aguda gangrenosa, pues el contraste nos permite valorar la vascularización de esa zona, ¿no? Entonces, tomografía puede ser de ayuda en casos seleccionados. Finalmente, para hacer el diagnóstico de una colestitis aguda, pues necesitamos utilizar estos criterios de las guías de Tokio, ¿no? En la cual hay 3 escenarios: signos locales de inflamación tipo A, signos sistémicos de inflamación tipo B y estudios de imagen característico, ¿no? C. Entonces, cuando hay sospecha diagnóstica, está presente uno de los signos locales de inflamación más uno de los signos sistémicos de inflamación. Pero cuando hay uno de cada uno, ya estamos frente a un diagnóstico definitivo. Entonces, un paciente puede tener, por ejemplo, Murphy positivo, puede tener fiebre 38 y tiene cálculos biliares retenidos. Eso ya es un diagnóstico de colestitis aguda. Entonces, son criterios que hay que aprendérselos.
Y derivado de eso vamos a tener cuadros graves, moderados o leves. Y de acuerdo a eso, indudablemente van a dar tratamiento. Entonces, el grado 3 que habla de gravedad, acá se produce lo que se llama disfunción orgánica múltiple, falla multiorgánica. El paciente puede tener insuficiencia cardiovascular, ¿no? Traducido porque hay hipotensión, que requiere inotrópicos, una disfunción neurológica, ¿no? En la cual hay deterioro del nivel de conciencia, una falla respiratoria, insuficiencia respiratoria aguda, en la cual el PAFI está menos de 300, una falla renal donde hay oliguria con creatinina más de 2, una disfunción hepática en el TP que está elevado a 1.5 veces o más, INR. Y en el hematológico las plaquetas están debajo de 100.000, ¿no? Entonces, para hablar de disfunción orgánica múltiple, basta que dos o más aparatos y o sistemas estén comprometidos. Por ejemplo, un paciente puede tener insuficiencia cardíaca e insuficiencia respiratoria. Ya tiene falla multiorgánica. Si el paciente tiene colecistitis, es un grado 3. El grado 2 se considera que es moderada cuando hay leucocitos alrededor de 18.000, masa palpable, un cuadro de 72 horas, entre otras cosas, ¿no? Y un leve es cuando es una colestitis aguda que no tiene criterios ni de 2 ni de 3, ¿no? O sea, moderado ni severo. ¿Qué otras cosas pueden hacer que uno se confunda con una colestitis aguda? Probablemente la úlcera péptica perforada puede dar una sensación de dolor lancinante, epigástrico, y a veces uno cree que es una úlcera y no niega que ahí está la vesícula, y eventualmente puede dar ese tipo de dolor. La apendicitis aguda, cuando comienza su periplo, comienza en el epigastrio, entonces muchas veces uno se confunde, ¿no? Piensa que es una colecitis, lo que tiene es una apendicitis, la obstrucción intestinal, y todo lo que está en este cuadro forman parte del diagnóstico diferencial. Y habría que, particularmente cada uno, revisar cuál, ¿no? Acá de repente lo que les puedo llamar es el herpes zóster, se suele acompañar de lo que se llama neuritis posherpética. Ya cuando un paciente tiene herpes, hay una sensación de quemazón, de ardor, dolor, un dolor lancinante, ¿no? Y mientras no broten las lesiones dérmicas, pues uno se puede equivocar, ¿no? Y en realidad lo que está haciendo es una colecistitis. La otra condición es el síndrome de Fitzhugh-Curtis, ¿no? Es una peculiaridad rarísima, por cierto. Es lo que se llama la perihepatitis gonocócica. Entonces, paciente que ha adquirido gonorrea o lenorragia, a veces la diseminación sistémica implica que se inflame el hígado, ¿no? Por eso se llama perihepatitis gonocócica o síndrome Fitzhugh-Curtis. Y esto también puede simular una colestitis aguda. El tratamiento es indudablemente una hoja de monitoreo donde hay que evaluar temperatura, todas las funciones vitales, ¿no? Hay que hacer un control de la diuresis. Recuerden que la diuresis normal es un cc por kilo por hora. Si la persona pesa 80 kilos, en una hora tiene que haber orinado 80. Si no es así, hay que preocuparse, ¿no? Indudablemente ponemos en NPO dieta muy ligera, ¿no? Líquida, restringida. Pero sí hay que reponer fluidos porque estos pacientes tienden a deshidratarse, ¿no? Sobre todo si son ancianos y ver si están vomitando, que no hay alcalosis metabólica, que no hay hipocalemia. Hay que tomar muestras para cultivos, ¿no? Y obviamente si es un paciente que está caminando hacia la inestabilidad hemodinámica, pues tiene que tener un catéter venoso central, ¿no? No esperar a última hora cuando el paciente ya está séptico, donde las venas no se pueden canalizar, y ahí están llamando a la UCI o alguien que esté entrenado en colocar catéter. Con tiempo hay que poner catéter. ¿Cómo se trata el grado 1? Pues calmar el dolor, brindar cobertura antibiótica, en ocasiones protección gástrica, pues que estos pacientes están sometidos a estrés. Recuerden que hay úlceras por estrés. Es un paciente que va a estar postrado, entonces hay que hacer prevención de trombosis venosa profunda. Entonces le pondrán una heparina de bajo peso molecular con enoxaparina, enandoparina, ¿no? Pero como profilaxis, no como tratamiento. Sintomáticos, si los vómitos son persistentes, pueden usar dimidrinato, metoclopramida, ondansetron, etcétera, ¿no? Ganicetrón, sobre todo cuando los vómitos son persistentes, ¿no? Y en el grado 3, indudablemente es un paciente que está críticamente enfermo,
De inicio hay que tomar muestras de cultivos, ¿no? Cultivo de todos lados. Hemocultivo, cultivo, cultivo, etcétera, etcétera. Hay que ver si vale la pena tomar una tomografía con contraste para ver el compromiso de la pared vesicular, placa simple tórax, ecografía abdominal y ya pues hay que ingresarlo a la UCI, ¿no? Tomar una adecuada historia clínica, el monitoreo hemodinámico y de acuerdo a si estamos dando un monitoreo convencional, podemos indicar que le coloquen catéter Swan-Ganz para medir parámetros hemodinámicos invasivos, ¿no? Entonces, todo eso es parte del manejo de un paciente que está severamente enfermo, ¿no? Las medidas terapéuticas, pues hay que brindar cobertura antibiótica empírica, ¿no? Como no tenemos el resultado del cultivo, entonces hay que coberturar gran negativos y anaerobios. Entonces, una buena opción es una cefalotercera más metronidazol, pues la ceftriaxona más metronidazol, por ejemplo, ¿no? Si el paciente está hipotenso, hay que realizar medidas de resucitación. La resucitación se puede hacer con coloides principalmente, o con cristaloides, ¿no? Cristaloides es el cloruro de sodio, suero fisiológico, y el coloide es plasma, albúmina, algunas gelatinas, ¿no? Dextranos, etcétera. Ya cuando el paciente está hipotenso, pues hay que usar inotrópicos, ¿no? Dopamina, dobutamina, noradrenalina, vasopresina, ¿no? Y así no responde a eso, el paciente se va a perder, ¿no? Indudablemente hay que hacer la interconsulta cirugía, ¿no? Por la posibilidad de que entre en la sala, ya. Y posterior a la colecistectomía, pues hay que tomar medidas de protección al paciente, ¿no? Ahora hablemos de colestitis crónica. Es otra patología relativamente frecuente. Es la más frecuente de los pacientes que tienen cálculos. Y es la indicación de cirugía electiva más frecuente, ¿no? Cirugía electiva es cuando el paciente entra tranquilo, sin ningún apremio, ¿no? Está literalmente compensado, estable desde el punto de vista hemodinámico. Desde el punto de vista de anatomía patológica, hay dos tipos, ¿no? La primaria y la secundaria. En la primaria no hay antecedentes de colestitis aguda, por el capítulo que hemos hablado previamente, y la secundaria es porque el paciente ya ha presentado varios episodios de colestitis aguda, ¿no? Nuevamente acá cobra importancia la anatomía patológica. Entonces, cuando un paciente tiene una colestitis aguda, el edema más o menos en un mes se está resolviendo, ¿no? Y eso se puede hacer seguimiento con proteína C reactiva. Cuando ya se normaliza, significa que el edema también ha resuelto. Pero después de 2 semanas se va a producir proliferación de fibroblastos, depósito de colágeno, y eso es lo que va a caracterizar a la colestitis crónica secundaria, ¿no? Punto de vista histológico para el patólogo va a encontrar porque los genes Rokitansky se hacen como criptas más profundas, ¿no? Que llega inclusive hasta su mucosa, ¿no? Como si fuera un divertículo en el colon, igual, ¿no? Eso es lo que ocurre en la vesícula. La mucosa pierde sus vellosidades y si es una colistitis crónica primaria, al no haber proceso inflamatorio, la pared de la vesícula está delgada, ¿no? Y en este caso, la mucosa y la vellosidad están intactas. Clínicamente, el paciente puede acusar dolor, que es lo más frecuente, sobre todo cuando se comprime el conducto cístico, ¿no? Recuerden el punto de Desjardins. Es un punto que está en una línea que ustedes trazan en forma imaginaria de la cicatriz umbilical a la axila derecha, y a 6 centímetros del ombligo, siguiendo esa línea, está el punto de Desjardins. También se llama punto pancreato duodeno coledociano. Entonces, si hay compromiso del cístico, pues ese punto va a ser doloroso, ¿no? El paciente se queja pues de un disconfort epigástrico o del cuadrante superior derecho, y habitualmente el gatillador es una dieta hipergrasa, ¿no? Acá no hay fiebre, no hay respuesta inflamatoria, es decir, la proteína C reactiva puede estar normal, y a veces se puede ver algo de taquicardia, ¿no? Debido al dolor principalmente. En la palpación indudablemente hay dolor en el hipocondrio derecho,
Hay que documentar con el ultrasonido. E inclusive los laboratorios pueden ser normales, ¿no? El tratamiento indudablemente es colecistectomía laparoscópica, que es lo que actualmente hacen la mayoría de cirujanos, pero cuando en sala de operaciones el cirujano tiene que convertir, lo tiene que hacer, ¿no? Convertir significa yo entré con toda la idea de hacer una cirugía laparoscópica, que es menos invasiva, que tiene un tiempo de recuperación más rápido. Y entonces entré con esa intención, pero me encontré con varios problemas, ¿no? Uno es que el paciente tenga una cirugía previa extensa que no permite levantar la pared abdominal. Recuerden que se colocan tres trócares, se hace un corte al lado del ombligo y se insufla aire y en esos trócares uno levanta y se arma como una carpa. Eso no se puede hacer cuando hay cicatrices previas, sobre todo si son cicatrices, por ejemplo, que siguen toda la línea media, una paramediana extensa, pues es un problema. Entonces tiene que convertir a una cirugía abierta. O el paciente es muy obeso, ¿no? Entonces, el laparoscopio tiene más o menos la longitud de un lapicero. Entonces, si tú le inyectas aire y encima el paciente es obeso, tiene un panículo adiposo de 10 centímetros, tu pobre laparoscopio se pierde pues, entre la grasa y el aire que estás manipulando. Por más que hagas esfuerzo, no llegas a a la vesícula. Entonces, es otro motivo por el cual hay que convertir, ¿no? Probablemente es una cirugía programada, electiva, la mortalidad es bajísima, ¿no? Y las complicaciones son menos de 10%. Algunas palabras sobre colecistitis calculosa. Generalmente se asocia a gente que ha tenido afecciones multisistémicas, ¿no? Con gran respuesta inflamatoria. Son gente que viene de UCI, grandes quemados, politraumatizados, etcétera. Más o menos constituye el 10% de los casos de colecistitis aguda en adultos, ¿no? La causa no está bien establecida y pueden cursar, pues, eh, con condiciones que han favorecido la presencia de esto, ¿no? De inflamación de la pared de la vesícula, pero sin cálculos. La deshidratación, el ayuno prolongado, la sepsis, el politraumatismo, etcétera, etcétera. Ahora hablemos de la vía biliar propiamente, cálculos en el colédoco, ¿no? Indudablemente son cálculos que se han originado en la vesícula, pero también se puede originar de frente en el propio colédoco. Y los cálculos que migran de la vesícula hacia el colédoco son aquellos cálculos pequeños de menos de 5 milímetros, porque si son más grandes o 8 o 10 milímetros, pues se van a atascar y no van a pasar por ahí. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? El tamaño de los cálculos. La etiología de su punto de origen se clasifica en primaria y secundaria. Como hemos dicho, primariamente de frente se puede formar en la vía biliar sin que la vesícula migre hacia esa zona, ¿no? Estos son cálculos marrones, como ya hemos dicho. En cambio, las formas secundarias se originan en la vesícula y a veces están retenidos por años, ¿no? En la vesícula. Y puede ser un hallazgo de una colecistectomía, entonces a veces se encuentran cálculos en el colédoco también. El grueso de pacientes que tienen colédocolitiasis no sabe que lo tienen. ¿Por qué? Porque están asintomáticos. Solo un 14% pues se va a quejar de dolor, de intolerancia a las grasas, etcétera, ¿no? Entonces tengan en cuenta esto. Muchas veces es un hallazgo ecográfico y el paciente no sabía que tenía cálculos. Y pueden estar asintomáticos años de años. Cuando ya es un cálculo que ofrece obstrucción, pues se va a producir un síndrome colestásico, ¿no? Caracterizado porque el paciente tiene ictericia, coluria, colia, prurito, ¿no? Indudablemente hay dolor en el cuadrante superior derecho y pueden tener ictericia, ¿no? Y en el examen van a encontrar un hígado grande, MURPHI positivo, pero cuando esto evoluciona puede llevar a una colangitis supurativa, abscesos hepáticos, a cirrosis biliar, ¿no? Entonces eso ensombrece el pronóstico, indudablemente pues, son complicaciones propias de una coledocolitiasis. El diagnóstico de certeza alcanza el 60% solo con una buena historia clínica.
Y ya ustedes lo pueden mejorar si piden examen de laboratorio, un hemograma, fundamentalmente, velocidad de cementación, proteína C reactiva y una ecografía, ¿no? Si es que hay hiperbilirubinemia a predominio directo, el perfil hepático puede mostrar un patrón colestásico, extrahepático, indudablemente. En ocasiones se eleva la amilasa como expresión de una macroamilasemia y la velocidad de cementación puede estar ligeramente aumentada, ¿no? Uno se vale de estudios, el que está más disponible en la mayoría de nuestros centros, ecografía y tomografía. Uno que otro, el INEM, 2 de mayo, Mogrovejo, tienen resonancia. Y también la CEPRE, que es ya tanto diagnóstica como terapéutica, eso sí está presente en la mayoría de servicios de gastroenterología de los hospitales de Lima, ¿no? Entonces, cuando se utiliza la CEPRE, se ingresa por la endoscopía hacia el duodeno, se ubica la papila, se hace una esfinterotomía y luego pueden hacer una extracción del cálculo a través de la CEPRE, ¿no? No es fácil este procedimiento, usualmente se le encomienda a una persona entrenada, competente, pero en nuestro medio, lamentablemente, los residentes que están en formación a veces intentan hacer. Es un procedimiento que no es sencillo, el intestino se mueve, el asistente lo paraliza un ratito, pero ubicar la papila y tratar de hacer una papilotomía, a veces cortas todo lo duodeno y te lo perjudicas al paciente. Y la otra complicación que solemos ver cuando hacen CEPRE los residentes, sobre todo los de segundo año, es pancreatitis. Cuando viene uno, vienen de a dos, de a tres vienen en total, ¿no? Si viene una pancreatitis post-CEPRE, esperen un poquito más, unas horas, un día, 2 días, y luego van a llegar dos más. Es la regla de los tres que se suelen ver en los diversos pabellones. CEPRE está indicada en toda esta lista de patologías. Para los fines que estamos comentando, básicamente en coledocolitiasis, en colecistitis, enfermedad biliar, neoplasias, etcétera. ¿Cuándo no hacer una CEPRE? Cuando el paciente no tolera el decúbito. Si está con falla cardíaca, pues obviamente se va a poner cianótico y va a fallecer, ¿no? Entonces, en esos pacientes no se puede hacer una CEPRE. Cuando el paciente rechaza, pues no es colaborador, ¿no? Como ve el tubo y está consciente, lo ideal es hacerlo bajo anestesia, pero eso lo programan en los hospitales solo para pacientes octogenarios, ¿no? Con apoyo de anestesiología. Indudablemente si ha tenido un infarto miocardio reciente, ¿no? O actualmente en evolución, ahí no le puedes hacer una CEPRE, ¿no? El paciente está sometido a estrés y puede infartar tejido más grande y fallecer. O cuando el paciente tiene una discrasia sanguínea, ¿no? Es un paciente que tiene un TP prolongado, un TTP prolongado, las plaquetas están bajas, pues no, el gastroenterólogo tiene que ser racional, ¿no? No puede entrar por querer hacer mal o procediendo, sobre todo los residentes, hacerle esto a un paciente que está con sangrado, ¿no? Más si tiene un PTI, tiene alguna otra condición, una hemofilia, etcétera, ¿no? Y siempre rodearse de gente que puede solucionar el problema cuando uno tiene una complicación. ¿Quiénes? Cirujanos, pues, ¿no? Si yo entro a hacer la CEPRE, tratar de sacar el cálculo y está facetado y no lo puedo hacer porque está muy empastado, muy pegado, no sale. Entonces llamamos al cirujano y él va a entrar, pues. Y lo otro es que debemos tener una UCI disponible, ¿no? El paciente se complica, no tenemos dónde ponerle, en el camino a veces fallece. Estas son la técnica, se hace papilotomía, se hace un barrido, se abre la canasta y se coge el cálculo, se destruye ahí mismo, lo trituran o si no lo sacan si es mediano, ¿no? Lo jalan y sale por la boca. Y como todo eso genera fibrosis, una reacción inflamatoria severa, entonces se coloca un stent, ¿no? Que son como unos canchitos para evitar la obstrucción en el futuro. Ahora hablemos rápidamente del síndrome de Mirizzi. Consiste en que hay un cálculo que está impactando a nivel del infundíbulo o el conducto cístico, como ven acá en la figurita, ¿no? Es un cálculo que está en el infundíbulo y la compresión puede ser un determinado porcentaje y eso es lo que hace que se diferencie en un grado 1, 2, 3, ¿no? Por suerte es poco frecuente, pero cuando se presenta hay que diagnosticarlo y tratarlo. Entonces acá tiene la clasificación de Mirizzi. En el grado 1 hay una compresión extrínseca de la vía biliar. Hay un cálculo que está impactado en la vesícula, pero una ligera compresión. En el Mirizzi de tipo 2
hay un tercio de la circunferencia del cálculo que está comprimiendo el colédoco. En el 3 obviamente es mayor, ¿no? Ya son 2 tercios. Acá era un tercio, acá son 2 tercios de la viabilidad que está comprometiendo. En el 4 hay una fístula, pues, ¿no? Policisto biliar y involucra toda la circunferencia, no se comprime toda la circunferencia. Y en el 5 hay, pues, fístula, ¿no? Puede ser sin hilo biliar o con hilo biliar, ¿no? Esta clasificación de Mirizzi. Clínicamente tiene ictericia no dolorosa, pueden hacer colangitis y ahí sí las cosas empeoran o una pancreatitis. Entonces hay que tener cuidado con los que tienen Mirizzi. Igual se puede hacer una ecografía, una tomografía o una CEPRE, ¿no? Una colangioresonancia. A veces los gastros de algunos hospitales no entran a hacer la CEPRE si que no tiene colangioresonancia. Eso retarda los procesos, encarece costos y a veces no es lo más recomendable. El tratamiento definitivo puede ser quirúrgico, ¿no? Si es que la CEPRE no ha solucionado el problema. Entonces ahí aparte se saca la vesícula en caso que haya cálculos en la vesícula también, ¿no? Se repara la vía biliar, ¿no? Ahora hablemos de la colangitis, que es otra condición que ustedes tienen que hacer la diferencia de lo que es abdomen agudo de manejo médico de aquellos que tienen abdomen agudo de manejo quirúrgico. Acá hay una infección de carácter ascendente que parte del intestino y sube por el colédoco y llega a la vesícula que está atascada por un cálculo, ¿no? La contaminación bacteriana puede ser por patógenos como Escherichia coli, Klebsiella, Streptococcus fecalis o Bacteroides fragilis. Por lo tanto, hay que cubrir gram negativos y anaerobios. Clínicamente, el paciente va a tener fiebre, hay dolor en el hipocondrio derecho que no responde al tratamiento, ictericia, ¿no? La fiebre tampoco responde al tratamiento. Eso se llama triada de Charcot, identifica al paciente que tiene colangitis. Y si es un paciente con trastorno del sensorio y encima está en sepsis y es un anciano, eso se llama pentada Reynolds, alta mortalidad. Hay que obligar literalmente al cirujano a que lo opere. A veces el cirujano dice, no, estoy cansado, voy a entrar mañana. O no, la sala no está disponible. Siempre encuentran excusas, ¿no? En la historia ustedes ponen paciente con triada Charcot, altamente sugerente con colangitis, debe ser intervenido a la brevedad posible. A veces se demoran y el paciente fallece, ¿no? Vamos a contar un caso de una señora de 80 años que viene con 3 días de enfermedad. Llaman al internista revisa la historia, examina al paciente y su conclusión es que es una colangitis, ¿no? Y pone literal lo que estoy diciendo, ¿no? Paciente es octogenaria, portadora de colangitis aguda, no dada por la pentada Reynolds, debe ser intervenida a la brevedad posible. Y el cirujano, como siempre, se hace rogar y dice, no, estoy cansado, mañana o más tarde. Y decide no entrar. Pasan 36 horas y la paciente cada día peor, ¿no? Cuando entran ya una vesícula supurada, ¿no? Perforada. Pasa a la UCI y a las 48 horas fallece. A la semana, 2 denuncias. Una en Breña y otra en la comisaría de Pachacamac. Esas denuncias a nivel policial, cuando pasan al juez, ahí las cosas se ponen color de hormiga. Ya finalmente el juez falla, ¿no? Les quitaron el título y la posibilidad de ejercer la profesión por 2 años, una reparación civil de 100.000 soles por cada uno de los que había intervenido, ¿no? Tardíamente. Y eso, ¿no? Si es que el abogado de la otra parte es insistente, inclusive puede haber pena de cárcel. Ellos tenían pena de cárcel, pero suspendida, ¿no? Cuando no es más de 6 años, no es cárcel efectiva. Tienes que ir a firmar todos los meses el cuaderno o el biométrico. Entonces, mucho ojo. No se equivoquen. Triada Charcot igual colangitis. Pentada Reynolds igual colangitis, sobre todo en tercera edad. Es médico quirúrgico el tratamiento. Bueno, yo cumplo mi papel, le doy su antibiótico, mejoro su presión, le doy vasopresores, pero tú, cirujano, tienes que entrar. Si no entra, el paciente se pierde y eso ocurrió, ¿no? En el caso que lo estoy comentando, el internista que puso eso fue liberado a toda culpa, ¿no? Porque él insistió y no le hicieron caso, ya es cuestión de los cirujanos que no entraron.
Indudablemente acá hay alteraciones pues, desde el punto de vista laboratorial, ¿no? Hay un patrón colestásico, hay elevación de la amilasa, habitualmente menos de 300. Y acá una característica importante es cuando encuentren leucocitosis más de 20.000 con desviación a la izquierda, contexto de un paciente que está ictérico, con dolor, con fiebre, eso es una colangitis, no cabe duda, tienen que entrar sí o sí. Entonces, como hemos dicho, inicialmente el manejo es médico, ustedes le van mejorando las funciones vitales, le ponen inotrópicos, hacen resucitación hídrica, de repente está deshidratado, lo cubren con antibióticos. Pero sí o sí el cirujano tiene que entrar, descomprimir esa vía y hacer un drenaje de la vía biliar, ¿no? Bueno, ya estamos por terminar. Hablemos rápidamente sobre cáncer de vesícula. En medicina existen los extremos, ¿no? Los cánceres de tiroides, que son la más buena gente, no te matan así de buenas a primeras, crecen, se necrosan, sangran, pero no te matan. Y el otro extremo son los cánceres de vías biliares, vesícula, colédoco o de páncreas. Eso es cuando dices, ay, ya tuviste tu sentencia. No dan síntomas. El paciente baja de peso de un momento a otro, se pone ictérico, hace fiebre. Cuando le hacen la ecografía ya está sembrado. Lamentablemente estos cánceres no avisan. Muy mal pronóstico porque la mayoría de ellos la expectativa de vida es 4 a 6 semanas una vez que han sido diagnosticadas. Y como ven acá en la transparencia, la supervivencia a 5 años pues es hasta 10% en el mejor de los escenarios, ¿no? Y la mortalidad es frecuente antes de los 6 meses, entre 6 semanas, 6 meses, ¿no? Acá, a diferencia de las patologías previas, no hay diferencia en realidad porque la mujer sigue siendo altamente prevalente y eso está en relación directa con los cálculos de la vía biliar que ya vamos a conversar, ¿no? Es más frecuente en raza blanca. Desde el punto de vista patológico, hay una proliferación del epitelio con formación de estructuras tubulares o papilares con grados de diferenciación variable, ¿no? El más frecuente indudablemente es el adenocarcinoma tubular, pero los adenocarcinomas papilares son de mejor pronóstico. Eh, el trauma de los cálculos sobre la mucosa es un generador, pues, de cambios de tipo carcinoma, ¿no? Se daña el epitelio, hay inflamación crónica, se produce una displasia y aparece el cáncer in situ, ¿no? Ya después se torna invasor, ¿no? Progresa en el tiempo. Un capítulo importante es la vesícula en porcelana. Recuerden que todo paciente que ustedes le toman una radiografía de abdomen simple, incidental, encuentra como un huevo al lado del hígado, es porque la vesícula se ha calcificado. La calcificación de la vesícula es lo que se llama vesícula de porcelana y va a magnetizarse en más o menos 20 a 60%. O sea, sí o sí hay que operar a estos pacientes. Porque si no lo hacemos, en el tiempo van a terminar con cáncer de vesícula. Otra condición que ha sido vinculada con la generación de cáncer de vía biliar, de vesícula, es la salmonela. Por los 80 hubo una epidemia de tifoidea en Lima. Pusieron un hotel 5 estrellas, prepararon un cóctel de fresas y el huevo no estaba bien lavado, la cáscara al momento de echar la clara. Hicieron un cóctel de fresa y 50 médicos se contagiaron de salmonela. Entonces la salmonela tiene una avidez por la vesícula, se esconde ahí y ahí no llegan bien los antibióticos. Entonces cuando alguien tiene tifoidea le dan tratamiento antibiótico y a veces nuestros pacientes no son informados adecuadamente. Hay que explicarle que cuando es fiebre tifoidea la fiebre va a caer entre el octavo o noveno día, que tenga paciencia. Muchos pacientes quieren que la fiebre desaparezca en 24 48 horas. Y como ven que eso no se da, piensan que el diagnóstico es erróneo y dejan el tratamiento. Y ahí es lo que se vuelven portadores sanos, porque han tomado un tratamiento insuficiente. Y el otro escenario es que el paciente, bien, aceptó de que va a mejorar en ese lapso, entonces está tomando su antibiótico y el noveno día todo se va. Ya no duele la cabeza, las articulaciones, los músculos, no hay fiebre, se siente a lo mejor, entonces, ¿para qué voy a tomar? Y no lo toma, a pesar que tú le has dicho el mínimo son 14 días. Esos pacientes quedan como portadores sanos. Y esos pacientes son los que en las carretillas de venta de comida ambulatoria contagiaban a los comensales, pues, ¿no? Porque estos señores tienen un solo balde donde lavan todos los platos para comenzar y cuando ellos no tienen un servicio higiénico propio, van a un restaurante cercano, defecan y por ahí pasa en el papel
los patógenos que está expulsando, vale decir salmonela, y si no se lava bien las manos, un poquito de agua, así lava sus utensilios y de esa forma les regalan un poquito de salmonela. Y están haciendo tifoidea los que comen ahí, ¿no? Entonces hubo una época en la cual eso era frecuente. Por suerte ya la mayoría están siendo erradicados. Entonces, para dar de alta a un paciente que ha tenido salmonelosis, sea como enfermedad diarreica disentérica versus fiebre tifoidea, porque las dos son patologías causadas por el mismo germen, el alta epidemiológica debe consistir en darle de alta siempre en cuando el coprocultivo esté negativo. Si el coprocultivo después de un año sigue positivo, entonces la salmonela está escondida en la vesícula. ¿Cuál es el tratamiento? Colecistectomía. Hay que sacar esa vesícula, porque ese paciente va a hacer cáncer en algún momento. Hay gente que ha tenido 2, 3 veces tifoidea y es inconcebible. Esos pacientes tomaron tratamiento insuficiente, abandonaron el tratamiento y no siguieron las recomendaciones. Colitis ulcerativa es otra condición que es un factor de riesgo para cáncer de vesícula, ¿no? Los pólipos igual, ¿no? Los que tienen más de 10 centímetros hay que operarlos. Pueden convertirse en neoplásicos, los que tienen entre 5 a 10 centímetros, en una proporción casi del 30%. Recuerden, la colelitiasis es el principal factor de riesgo, 90%, sobre todo cálculos grandes, más de 3 centímetros. Eso aumenta el riesgo en 10 veces para desarrollar cáncer de vesícula. Entonces no se deje estar, ¿no? El paciente que tiene ya diagnóstico de cálculo, sí o sí hay que operarlo. Muchas veces se niegan, no quieren, van dilatando y terminan con un cáncer. Y lo que ya les conversé, la vesícula de porcelana tiene una frecuencia de cáncer que fluctúa entre 20 a 60%, no es desestimable. En cuanto a los mecanismos, se dice que el que es portador de salmonela, pues hay una posible acción de la azoreductasa, la nitroreductasa y la betalucuronidasa sobre los ácidos biliares, ¿no? Y eso provocaría inflamación y neoplasia. Otras bacterias como Streptococcus sp también puede relacionarse con neoplasia de vía biliar, ni qué decir los pacientes con colitis ulcerativa. Los pólipos están compuestos pues de colesterol, hay adenomas que pueden terminar en lesión neoplásica, ¿no? Tener en cuenta que los que miden más de 10 hay que tener en la mira para operarlo, ¿no? El lugar donde más frecuentemente asientan es el fondo de la vesícula, 60%, en el cuerpo 30% y en el cuello muy poco, 10%, ¿no? Clínicamente, a veces el paciente fue a una colecistectomía y cuando el patólogo reenvía la pieza operatoria, el informe, oh sorpresa, ¿no? Tenía un cáncer de vesícula y nadie se dio cuenta. Los pacientes van a tener pues pérdida ponderal, ictericia, dolor en el hipocondrio derecho, masa palpable, adenopatías, dispepsia porque hay un mal vaciamiento gástrico, ¿no? Anoréxicos, obviamente bajan de peso por ese motivo, no comen. Y cuando ya existe metástasis a hígado, pues hay un patrón colestásico, a pulmón, puede haber dificultad respiratoria, las clásicas imágenes en suelta de globos, que suele verse en el pulmón, ¿no? O en huesos, que se puede determinar a través de un scanning óseo, ¿no? Y así por el estilo. Se diseminan por contigüidad, por vía linfática, por vía hemorrágica, hematógena, perdón. Y uno de los marcadores más usados es el CA19-9. Esto sirve para CA de páncreas y para CA de vía biliar. Cuando está bien alto, más de 100 ayuda, pero normalmente estos marcadores sirven para hacer seguimiento. Operé una cirugía grande y mensualmente le voy pidiendo este marcador. La idea es que no vuelva a subir, ¿no? De hecho, hay que hacer la ecografía como primera prueba. Entonces, el diagnóstico es por ecografía, donde se aprecia engrosamiento de la pared vesicular y puede haber una masa intraluminal dentro de la vesícula, ¿no? La tomografía, cuando la ecografía no ha resuelto el problema, o cuando ya queremos hacer estadiaje, ¿no? Los oncólogos para dar tratamiento requieren evaluar si el paciente tiene un estadio 4. Si es 4 ya no hace mayor cosa, es darle calidad de vida nada más, porque ese paciente sí o sí se va a morir, ¿no? Hay una estadificación mediante esta clasificación, muy parecida a la clasificación de Dukes que ustedes ya han revisado cuando han hecho cáncer de colon, ¿no?
muy parecida, ¿no? El 1 es solamente la mucosa, la 2 la muscular, la 3 hay invasión de las 4 capas, en el 4 hay invasión de las capas y de los ganglios pericísticos, ¿no? Y el 5 ya es una extensión directa al hígado u otros órganos. Esta es la clasificación de Nevin. En el tratamiento, la mayoría son irresecables, ¿no? Porque ya están localmente avanzados, puesto que llegamos a placé, como se dice, el diagnóstico es tardío, ¿no? Entonces, lo ideal es hacer una resección completa antes de que se disemine. Y la sobrevida a 5 años es muy pobre, ¿no? Se puede tratamiento adyuvante. El tratamiento adyuvante consiste en que le doy quimioterapia antes de la operación para reducir masa tumoral. Entro, opero ya. Y la neoadyuvante es que primero lo opero y para evitar que las células remanentes que hayan quedado se mueran, le doy una terapia con quimio, ¿no? O con radioterapia también. Entonces acá, lastimosamente, el pronóstico se hace muy ominoso porque la cirugía que le hacen es una cirugía grande, grande. Le llaman operación comando, cirugía de Whipple, ¿no? Ya vamos a ver más adelante. Entonces es una cirugía radical en bloque. El objetivo es sacar todas las estructuras que están comprometidas, ¿no? Vía biliar, una disección muy minuciosa del sistema venoso, linfático, ¿no? Tratando de dejar márgenes libres de invasión tumoral, ¿no? Hablemos ahora de los carcinomas de conducto biliar, ¿no? El colangiocarcinoma es un tumor infrecuente. 2/3 se halla en la bifurcación del conducto hepático. Eso se llama tumor de Klatskin. Motivo de pregunta examen también. Ya vamos a ver hay diversos tipos de Klatskin, ¿no? Habitualmente son irresecables, fallecen dentro del año posterior al diagnóstico. Y acá la proporción de varón a mujer es de 1,3 a 1. Es un poquito más frecuente en varones y se presenta entre los 50 a 70 años. Los factores de riesgo incluyen la colangitis sclerosante primaria, es una enfermedad autoinmune en la cual tienen marcadores como el antimúsculo liso, los quistes de colédoco, la colitis ulcerativa, cálculos en la vía biliar intrahepática, etcétera. Estos son factores que tienen que ver con la generación de colangiocarcinoma. Típicamente hacen ictericia no dolorosa, pueden presentar prurito producto del depósito de sales biliares en la piel. Además, cursan con anorexia, fatiga, pérdida de peso, y algunos pacientes que tienen esta condición pueden terminar haciendo colangitis, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Acá los marcadores, el CA 125 es más para CA de ovario y el carcinoma embrionario también, pero a veces pueden ser elevados. El más cercano es el CA 19,9, ¿no? Cuando tiene un valor de más de 129, tiene una sensibilidad de 79% y una especificidad de 98%, ¿no? Obviamente hay un patrón colestásico dado por el incremento de fosfatasa alcalina y gamma-glutamil, ¿no? La colonitis secreciente primaria, como hemos dicho, es una patología autoinmune en la cual hay anticuerpos contra músculo liso, consiste en la dilatación y estenosis de la vía biliar extrahepática e intrahepática. Es más frecuente en varones entre 20 y 50 años, ¿no? Y más o menos un 10% terminan haciendo colangiocarcinoma. En anatomía patológica, la mayoría son adenocarcinomas y pueden tener un aspecto nodular, tipo cirro, como ondas, o papilar también, ¿no? Y cuando se ubica en los 2/3 de la unión del hepático derecho con el izquierdo para formar el colédoco, que se llama tumor de Klatskin. Hay una clasificación de Bismuth-Corlett, que enseguida lo vamos a ver, ¿no? Entonces, la clasificación de Bismuth-Corlett. Noten acá en el Klatskin tipo 1, solamente viendo la imagen se dan cuenta, ¿no? En forma de J, ¿no? Tipo 2, el tipo 3A compromete el hepático derecho, el 3B el hepático izquierdo, y el 4 ya va mucho más arriba, ya casi dentro de la vía biliar intrahepática, ¿no? Y un compromiso extenso, ¿no? Mal pronóstico. Imágenes. Tratamiento aparentemente curativo es sacar toda la masa, pues, ¿no? Pero eso se acompaña de mal pronóstico. Así que
Usualmente las metástasis son a nivel peritoneal, a los ganglios o al hígado, ¿no? Y eso ensombrece el pronóstico. Hay colangiocarcinomas que no son resecables, pues en ese caso se corta y se une la vía biliar con el yeyuno. Eso se llama anastomosis en I de Rux. Después el Klatsky-Bismuth 1-2, que no tiene invasión vascular, se puede hacer una extirpación local del colangiocarcinoma con linfadenectomía, o sea, va a ser todos los ganglios regionales de esa zona, ¿no? Sobre todo los que acompañan la vena porta, hacer una colistectomía, una escisión del colédoco, más una hepato y una anastomosis, o sea, la vía biliar, o sea, empatada con el yeyuno en forma bilateral, ¿no? Y de Rux. Esta es una cirugía grande, ¿no? La mayoría de pacientes se mueren solo por la cirugía, ¿no? Entonces, ese es todo un tema, ¿no? Lamentablemente, mal pronóstico. Los colangiocarcinomas de la parte distal son extirpables, aunque hay algunos que cuando son irresecables, ahí lo que se indica es esto que hemos hecho, ¿no? La operación comando. Hay mucha invasión, ¿no? ¿En qué consiste la operación de Whipple? Lo que les acabo de decir, pues, ¿no? Saca un pedazo de páncreas, de duodeno, hacen una unión entre el estómago y el yeyuno, entre la vía biliar procedente del hígado y el yeyuno, y hacen un corte del páncreas y el yeyuno, ¿no? Es una cirugía muy grande, ¿no? La mayoría fallecen. Muy bien, entonces eso era lo que queríamos transmitirles. Si tienen una pregunta, estamos a la orden. Bueno, de mi parte todo claro, doctor. Más bien, muchas gracias. Ok. Muchas gracias de verdad, doctor. Eh, Entonces, por favor, que los compañeros me solicitan si pudiera mandar su diapositiva. de ahí se los comparto. Ya, sí, ¿No? por favor. Muchas Ok, gracias, más bien. que tengan buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. doctor. Buenas Hasta luego, noches. buenas noches. Aumentaron, ya no eran 6 nomás. 13, perfecto. Hasta pronto.